territoriales. Aglutina a diferentes sectores de la costa, la sierra y la Amazonía. Y bueno, ahora Pachacuti y Conay, tomados bajo un mismo criterio, pero ha levantado la voz de muchos líderes históricos, como Auquitituaña, Salvador Quispe. Lourdes Tibán en Cotopaxi no dice, pero deja entrever su criterio. No lo dice de manera expresa, pero queda entendido. Cecilia Velázquez es una de las líderes mujeres que ha tenido históricamente la CONAI y Pachacuti. Cecilia, buenos días, gracias por acompañarnos. Primero, un breve comprendido. Buenos días, Jorgito, y buenos días a la audiencia. En realidad, el malestar es medio no medio, es generalizado de varios dirigentes, ex autoridades y actuales líderes también, que están muchos al frente en cada uno de los territorios. Es bastante complicado, digamos, la situación que está atravesando el movimiento Pachacuti, incluido la organización histórica, reivindicativa, como es la CONAIE. En ese sentido, pues nosotros le hemos dicho o hemos levantado la voz de decir, ¿saben qué? Los compañeros dirigentes actuales se han equivocado de haber tomado una decisión no de consenso, como ellos dicen que es de mayoría, pero si fuese de mayoría no hubiese existido estos malestares de cada una de las organizaciones, de cada uno de los compañeros dirigentes, el de estar expulsando, el de estar separando a los compañeros y compañeras coordinadoras de las coordinaciones provinciales, cantonales. Me parece un desatino de parte de la dirigencia actual, tanto del movimiento Pachacuti como de la CONAI, y básicamente por haber llevado a la firma de un acuerdo que podía haber sido en el sentido común, diría yo, presentado a los dos finalistas, no porque uno está de acuerdo con uno o en desacuerdo con otro. Simple y llanamente la posición histórica de lucha de la CONAIE ha sido poner a la mesa del debate de todas las candidaturas, de todas las autoridades, las demandas que históricamente viene haciendo la organización indígena. Creo que ahí también hay un sesgo bastante visible, que le están diciendo, ¿sabe qué? Presentemos a una sola candidata con bombos y platillos. Y no sé si muy claramente lo están diciendo, es que hay que votar por esta posición, cuando la posición histórica de lucha de la CONAIE no es involucrarse o no convertirse en una situación política electoral. Para ello está el Pachacuti, que tiene que cumplir con esas funciones. Cecilia, algo importante. Esta pregunta, al enterarse que te voy a hacer una entrevista el día de hoy, me la mandó un abogado indígena y me dijo, ella sabe más del tema de las normativas que rigen. Y me dice, pregúntele, ¿cuál es la diferencia entre Asamblea Ampliada de la CONAI y Asamblea Plurinacional? Porque Leonidas Issa primero convoca una Asamblea Ampliada de la CONAIE y como no logra consensos en esta Asamblea Ampliada de la CONAIE, convoca una Asamblea Plurinacional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál es la que debe validar la CONAI? Son dos espacios completamente distintos. La estructura de la CONAIE son sus 14 nacionalidades y los 18 pueblos del Ecuador. Eso es la CONAIE, representada también a través de sus 3 regionales, como es la CONAICE, el de la costa, la Ecuarunari de la sierra y la Confeñey de la Amazonía ecuatoriana. Y ustedes han visto, la ciudadanía ha visto con claridad cuál ha sido la reacción también de estas organizaciones regionales que aglutinan a las federaciones provinciales, a las organizaciones de segundo grado, etcétera, de cada una de las regiones. Entonces, ¿cuál es la Asamblea Ampliada de la CONAIE? La Asamblea Ampliada de la CONAIE es donde participan todas las regionales, donde participan las representaciones de los pueblos y las nacionalidades, las federaciones provinciales, incluido el movimiento Pachacuti por ser su brazo político, ¿no es cierto? Y pueden estar también más invitados. Ese es la Asamblea Ampliada de la CONAI, o el Consejo Ampliado de la CONAI, como se denomina. Pero otra cosa completamente distinta y que no tiene nada que ver con la estructura de la CONAI es... Bien, sigamos, una interrupción acá interna. Nacional. En la Asamblea Plurinacional están, de lo que hemos visto, están varias organizaciones políticas denominadas de izquierda,
están algunas organizaciones como la FENOCIN, están algunas organizaciones sociales de los sindicatos, etcétera, la UNE, la FEWE. Entonces, todas ellas no tienen nada que ver con la estructura de la CONAIE, sino esto de la Asamblea Pero Plurinacional, ellos son los donde que, algún rato Cecilia, pero ellos son los que resolvieron y finalmente lo sacan como una decisión de la CONAIE, la ellos Asamblea resolvieron, Plurinacional. ellos resolvieron y está bien que hayan resuelto, pero en el campo de la Asamblea Plurinacional, donde tenían que firmar ese acuerdo, no solamente el movimiento Pachacutic, no solamente la CONAIE, sino tenía que haber firmado también estas otras organizaciones políticas y organizaciones sociales, cosa que no lo hicieron y por eso también es el segundo malestar de los dirigentes, ex dirigentes y de los líderes. O sea, no se resuelve en el espacio de la CONAIE porque ese es nuestro espacio y donde sea la mayoría, sea minoría o sea por consenso, era ese espacio que tenía que tomar una decisión política frente al movimiento Pachacuti. Y de que se firmara, no se firmara, se acordara, no acordara, si presentara o no estas 25 puntos a los dos finalistas o a una sola candidatura, era ese espacio. Pero ese espacio, estamos seguros, no se definió porque existió desacuerdos de la mayoría de las organizaciones de segundo grado y de las federaciones provinciales. El caso ejemplo de ese día es que también le sacaron de ese consejo ampliado a una de las organizaciones históricas, como es la Comis de Chimborazo, y no se trata de Fernando Guamán como presidente, se trata el representante de la Comis, de la Confederación de los Pueblos Puroás de la provincia de Chimborazo. Es lo que sacaron de este consejo ampliado, es justamente porque no hubo mayoría ni hubo consenso y es por eso no se define en ese espacio y traslada como la CONAIE y también el Pachacuti son parte, digamos, de este otro espacio que no tiene nada que ver con las dos anteriores para debatir y de alguna manera sacar ahí el acuerdo para la firma y presentar estos puntos históricos que hemos venido luchando. Bueno, Cecilia Velázquez es insisto, una de las líderes mujeres. Yo en el periodismo la conozco desde hace más de 20 años en su lucha. Cecilia, ¿qué significa votar con memoria histórica, como lo dice Salvador Quispe, como lo ha dicho usted inclusive? La memoria histórica es necesario para los pueblos y las nacionalidades, en el caso específico que estoy hablando, pero también la memoria histórica de los ecuatorianos es importante. ¿Cuál es la memoria histórica? Si ustedes o nosotros no regresamos a ver la historia, cómo estamos en el presente y cómo avanzamos al futuro. Y uno de estos recorridos políticos, de participación política electoral, ha sido la exclusión, ha sido el tema del racismo, el decir de que el movimiento indígena se cree que porque somos ancestrales nos creemos dueños de la historia o dueños del país y que tenemos que hacer lo que tenga la gana. No es así. Nuestras luchas han sido en el marco de la Constitución. Nuestras luchas han sido por los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Ninguna de las luchas históricas del movimiento indígena han sido desde los indígenas para los indígenas, han sido desde nosotros para la mayoría de los empobrecidos de este país. De eso tiene memoria el Ecuador. Pero también votar con memoria significa recordar lo que pasó en el 2015, lo que pasó en el 2019, lo que pasó en el 2022. Que las mujeres indígenas servimos únicamente como empleadas domésticas. A lo sumo podríamos pasar a ser empleadas domésticas. No, perdonen, en términos de género, de que las mujeres no seamos majaderas, etcétera. O sea, gorditas, horrorosas, nos han tratado de todo. Y más que eso, incluso digo más que eso, porque las palabras duelen, el maltrato duele y la memoria continúa. La pérdida de nuestros líderes históricos en la Amazonía y en la Sierra Ecuatoriana. No podemos olvidar de aquello. Sin embargo, al menos desde mi punto de vista como ex subcoordinadora del movimiento Pachacuti, lo que digo es que cada uno tiene derecho de hacer campaña por una u otra candidatura,
pero el pensar distinto a un dirigente, el de pensar distinto a uno de los líderes, no nos hace que seamos correístas o anticorreístas o novistas, porque eso nos han acusado. Y la prepotencia, el no entendimiento de los dirigentes, lo que quiere y lo que piensan las estructuras, nos han llevado a este malestar generalizado y a una división de las estructuras de la organización política electoral, como también de la organización histórica. Pero ese criterio que usted lo manejan muchos, pero la dirigencia actual dice que no, eso fueron otros personajes. Leonidas y se dice, eso fue Correa, ahora estamos con Luisa y es otra historia. Creo que la presentación de los 25 puntos en Tixán no fue a Luisa como persona. No, no me gusta nombrar los nombres, pero ya lo hice. No es que le presentó a la candidatura, presentaron a un proyecto político de la Revolución Ciudadana, a la que no compartimos y para ello nosotros tenemos memoria. Ujú. ¿Quiere decir que Leonidas Issa no tiene arrastre actualmente dentro del sector indígena? Le quisieron hacer justicia indígena en uno de los cantones de la sierra. Esa es la versión que tenemos contadas por una de las autoridades y no creo que una autoridad pueda hacer declaraciones de tal magnitud si no hubiera sido cierto. Y bueno, tenemos también otras fuentes. Sin embargo, a pesar de todo eso, creemos y estamos muy convencidos que la CONAIE y el propio movimiento Pachacutic tiene un futuro bastante acertado si se cambia y si se da apertura a otras cabezas, a otros liderazgos femeninos, a otros liderazgos jóvenes para que puedan asumir tanto en la CONAIE como en el movimiento Pachacuti y específicamente de la CONAIE, porque no se puede mezclar la lucha histórica de la CONAIE por la reivindicación social, histórica, ambiental, económica, con el proselitismo político. Creo que ahí hay una equivocación bastante grande y que nos ha llevado a esta confrontación. Esperemos que en el próximo Congreso puedan asumir un nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE, que estén hombres, mujeres, jóvenes y también líderes históricos para poder sostener nuestro proyecto político como organización social. Eh, Entendiéndose por lo que dicen los unos y los otros, es evidente un fraccionamiento que se ha ocasionado fruto de decisiones por la situación política de la segunda vuelta. ¿Está fraccionado Pachacuti y la CONAIE en estos momentos? No lo digo yo, no lo dice Cecilia Velázquez, y son los diferentes puntos de vista que hemos emitido, que han emitido los dirigentes, exdirigentes, organizaciones, etcétera, y los propios líderes históricos. Eso nos hace ver claramente que hay un fraccionamiento dentro de cada una de las organizaciones, porque la prepotencia, las imposiciones, las calumnias, las exclusiones a todos aquellos que pensamos distinto, justamente hace que haya estas fricciones dentro de cada una de las estructuras de nuestras organizaciones. Ojalá esto podamos zanjar y quede como cerrado el asunto con la nueva elección del nuevo Consejo de Gobierno, que puedan asumir otros compañeros y compañeras de las distintas provincias, de las distintas nacionalidades, pero con esta visión de unificar y todos unidos llevar adelante el proyecto político, pero de la CONAIE, que es la lucha histórica y reivindicativa. La estructura de la CONAIE, de Pachacuti, de la organización, primero empiezan con las organizaciones de base. Las organizaciones de base conocen y llevan la propuesta hacia la siguiente instancia. Pero yo, por ejemplo, escuché a Jorge Naula, presidente de la comuna Cumbijín de Salcedo, que compañero de Control Master de la radio, tiene el video, y cuando estaba interviniendo interrumpió. Él decía que desconocían todos los 25 acuerdos y le preguntaba a los comuneros que estaban ahí, ¿alguien de ustedes conoce cuáles son los 25 acuerdos? ¿Quiere decir que el acuerdo fue solo de los de arriba y no nació de las estructuras de base? Podemos decir que los 25 puntos son algunos de los que hemos venido luchando históricamente. Y esas luchas históricas que la hemos hecho, voy a poner solo un caso específico porque aquí me dice, es que solo atacan al correísmo y no atacan al resto de gobiernos. Todos los gobiernos de turno, ¿hasta qué punto nos han respondido? La propia Revolución Ciudadana en los 10 años que estuvo, más 4 del morenismo, nos respondieron o tenemos respuesta a algunos de los 25 puntos.
¿Y qué me hace ahora? ¿Qué me garantiza que en estos 4 años, en el supuesto no consentido, llegue la revolución ciudadana? ¿Algún inconveniente? ¿Se cortó el internet? 8 de la mañana con 5 minutos. Tuvimos un problema técnico de conectividad. Nuevamente estamos Creo que conectados. ahí estamos, Sí, ahí ahí creo que estamos estamos. conectados. Yo decía, o sea, ¿qué nos puede garantizar en estos 4 años del supuesto no consentido llegue la revolución ciudadana que van a cumplir los 25 puntos? Cuando tuvimos muchísimas confrontaciones, encarcelamientos, persecución a los propios líderes, luchadores sociales y del movimiento Pachacuti en la dirigencia de Marlon Santi y de Cecilia Velázquez, tuvimos que luchar por las amnistías, por los indultos de más de 350 compañeros luchadores sociales. Eso es lo que hemos hecho. Y entonces, eso hizo el correísmo. Entonces, la pregunta es, ¿qué me garantiza en los 4 años que van a cumplir y que lo van a hacer? ¿Quiénes dejaron ya vendiendo todo lo que es el tema del petróleo, la minería? ¿Acaso fueron este último gobierno? Y no es que estoy defendiendo al último gobierno. Todos los gobiernos de turno nos han dejado en el olvido a los pueblos y las nacionalidades. Son las luchas en las calles, son las luchas históricas y sobre todo las luchas responsables y con puntos específicos debatidos desde las comunas, desde las organizaciones, desde las federaciones provinciales. Hemos hecho llegar a las regionales y las regional hasta la CONAIE. Esos puntos han sido obviamente de consenso, debatidos, acordados desde las bases. Esos son los que hemos luchado y por eso, gracias a aquello también, los 22 puntos de los derechos colectivos. Así es que no hay ninguna otra, eh, algún otro derecho que nos hayan dado, por decir, cualquier gobierno de turno, los que se han considerado de izquierda, que no he visto que han sido de izquierda, o los considerados de derecha, porque finalmente a los de la derecha sabemos que son de la derecha, o sea, sabemos, conocemos, pero a los que dicen que son de izquierda y actuaron peor que los de la derecha, es muy complicado. Por eso decimos que la memoria histórica en cada uno de nosotros está presente. Cecilia, quiero agradecerle por acompañarnos. Importante su criterio tras su trayectoria política y de lucha a través de los pueblos y nacionalidades. Un buen día para usted. A usted, Jorgito, y a toda la audiencia, un buen día. Nos acompañó la licenciada Cecilia Velázquez Tixe, ex subcoordinadora del movimiento Pachacuti, líder indígena en Cotopaxi. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Aquí nos despedimos del espacio